Estamos al aire, doctora Ana Flisser. Bueno, nos está contando cosas muy importantes y sobre todo los antecedentes de por qué el mundo pues se ha organizado de tal manera que hoy puede detectar, identificar estas fases, en este caso por primera vez la 4 que nos ha explicado. Ha dicho usted, lo más importante es identificar al virus pronto. El presidente Calderón dijo en estas horas que estaban por llegar en las próximas 72 horas que ya están transcurriendo, laboratorios para identificar con mayor precisión y rapidez el virus. Dio la impresión, para los que no conocemos esto, que no teníamos en México, pero ¿qué es lo que pasó en realidad? ¿Qué es lo que pasa para identificar el virus? Mire, el primer instituto de la Secretaría de Salud que se fundó fue el INDRE. En esa época se llamaba ISET, Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. En 1985 cambió de nombre porque cambió de tónica, ya no era un instituto donde se hospitalizaba gente, sino se volvió un instituto para diagnóstico. Y lo más fuerte que maneja el INDRE son las redes de diagnóstico. Y usted se acordará de la red del cólera, de la red de SIDA, de la red de tuberculosis, que están formadas desde los laboratorios chiquitos hasta los estatales, 200 a 600 laboratorios de la red de paludismo. El diagnóstico es la primera etapa para que la epidemiología, para que los epidemiólogos puedan actuar. Tienen que estar seguros de qué es lo que está pasando. ¿Y qué está pasando en este momento para estar seguros de lo que está pasando? Han llegado muchísimas muestras al INDRE, pues me han platicado mis ¿Muchísimas cuates. qué es muchísimas? Mire, en condiciones normales, cuando yo estaba en el INDRE, empezamos el laboratorio de influenza, ¿sí? La bióloga Irma López le aprendió y fue la jefa mucho tiempo, no sé si sigue haciéndolo, y echó a andar la red nacional, local, con los centros de salud. Aquí no se maneja en hospitales de tercer nivel, sino en centros de salud, porque la persona que llega con un resfriado muy fuerte y con fiebre, no va a un hospital grande, va a un centro de salud. Ahí es donde se tienen que detectar los casos, tomando muestras de esputo, de vías respiratorias, pues. Se llevan al laboratorio en condiciones especiales, se inyectan en huevos de pato, porque crecen en el huevo de pato rápidamente. El huevo permite que se desarrollen los virus, y una vez que hay una suficiente cantidad de virus, entonces se puede hacer la caracterización para ver si es el virus de humanos endémico el que está circulando o si es una recombinante nueva. Entonces, en el INDRE se hicieron los primeros aislamientos y se han hecho muchos más, pero para apoyarse han mandado muestras fuera en Estados Unidos y Canadá, y ahora están trayendo más laboratorios porque se necesita. De tener 30 muestras al día a tener el viernes pasado 150 muestras en promedio por hora. ¿Por hora? Por hora. Quiere decir que era la locura, ¿sí? Tener suficientes huevos de pato. O sea, desde ahí, personal para hacerlo con las medidas de seguridad, para que ellos no se infecten, que sepan manejar virus. No es lo mismo, ¿sí? que manejar un bicho grande, un parásito, ¿no? Doctora Flisser, habrá muchas preguntas, estoy segura, de quienes nos ven en el continente, porque este programa se está transmitiendo en varios países. ¿Qué nivel de riesgo la población tiene para efectos prácticos en los contactos personales? Cuando pasa de fase 3 a fase 4, ¿eso significa que eso se contagia? ¿Cómo se propaga el virus? ¿Cuáles son los cuidados que se tienen que tener? Que los hemos dicho muchas veces, pero no hay que dejar de insistir. Mire, la manera de contagiarse es la misma entre fase 3 y fase 4. ¿Qué es cómo? O sea, ahí voy. La diferencia es las probabilidades de contagiarse, porque en fase 3 hay muchas menos probabilidades de contagiarse porque hay muchas menos personas infectadas. En cambio, en fase 4 hay más probabilidades de contagiarse porque hay más personas infectadas, ¿sí? Y el contacto es humano-humano. Mire, el primer contacto en este caso tuvo que haber sido con algún cerdo, probablemente en granjas de cerdos, con un virus que se recombinó con el humano. Más que mutó, se recombinó con el humano. Es más, el virus que está circulando ahorita es un triple virus, porque está recombinado el humano, el de cerdo y el aviar. O sea, tiene de los tres. Fíjese que no es tan grave, la enfermedad que produce no es tan fuerte.
Lo que pasa es que el miedo es mayor por tener esta triple combinación, ¿sí? Entonces, lo que se necesita son los cuidados. No saludarse con beso, no saludarse con la mano. Si uno tiene tos o catarro, no toserle a la mano, no como las modales recomiendan para... No, porque después le da la mano a alguien, sino toser como recomiendan hacia el codo para adentro. Pero sobre todo, disminuir las probabilidades de que eso suceda. No estar en contacto con gente, quedarse en casita. Déjeme hacer una pausa y le agradezco que esté aquí esta noche para que la puedan escuchar muchas personas en su casa y usted, bueno, pues esté fuera de ella. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresamos, doctora Ana Freeser, estamos en la parte final y tenemos la oportunidad de conversar brevemente con el doctor Miguel Ángel Lezana. El doctor Lezana es el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades aquí en México. Doctor, gracias por tomar esta comunicación. Buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Al contrario, gracias a usted y un saludo al auditorio. ¿Qué diría usted para las personas que nos ven en México y en otros países de la situación que se está atravesando al pasar de esta fase 3 a la fase 4? ¿Qué mensaje daría usted a personas de diferentes lugares del continente? Claro, Carmen. Bueno, primero comentar que esta es una decisión que toma la Organización Mundial de la Salud, concretamente la directora de la organización, escuchando la opinión de un comité internacional para emergencias epidemiológicas que ha estado en sesión permanente durante varias horas, y con base en esa opinión es que toma la decisión de recomendar el pasar de fase 3 a fase 4. Lo segundo importante es que esto no es exclusivo para un país en particular. El pasar de fase 3 a fase 4 es de aplicación global. Hay acciones que deben tomar los países como México, Estados Unidos, Canadá y otros, que hemos tenido aislamientos positivos a esta nueva cepa del virus de la influenza H1N1, y hay medidas que deben tomar aquellos países en donde todavía no se registran casos. Estas medidas son de lo que se denomina genéricamente medidas de mitigación, que tienen que ver mucho con el tipo de medidas que estamos adoptando desde la semana pasada en México, como la suspensión, por ejemplo, de clases, como las recomendaciones generales a la población. En concreto, diría yo, Carmen, para la gente que nos escucha, que esto significa que tenemos que estar más alertas, que tenemos que estar mejor preparados para evitar el contagio, evitando el tener contactos cercanos y el evitar acudir a lugares muy concurridos, utilizar las medidas de higiene que se han repetido, el lavado frecuente de manos, el no saludar de beso o de mano a las personas. Ese tipo de medidas tenemos que intensificarlas por estar en fase 4. Así es, pues doctor, le agradezco muchísimo su presencia en esta conversación breve, pero ya habrá oportunidad de seguir conversando. Gracias por permitirnos comunicarnos con usted. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues doctora Freeser, déjeme hacer una pausa. Igualmente, gracias. Una pausa y regresamos en la parte. Ana Freeser, le agradezco mucho su presencia esta noche. ¿Con qué se quiere despedir para cerrar este programa? Diciendo que el método de diagnóstico ha mejorado, porque ahora en pocas horas, con una técnica que se llama RT-PCR, se puede aislar el virus sin necesidad de previamente crecerlo en los huevos de pato, y ya se hace en el INDRE. ¿Y eso significa que se puede identificar más fácilmente? Claro, y así se sabe si la persona tiene y qué virus tiene. Esa es una buena noticia, sin la menor duda. Muy buena noticia. Pues gracias por estar aquí, doctor. Le agradezco mucho su presencia y estaremos en contacto si me lo permite. Gracias y buenas noches. Que nos acompañó. Gracias por su presencia, como siempre. Pásela bien. Lo espero mañana.